muchas gracias a todos por venir. Es una hora muy mala, pero bueno, para mí es un placer estar aquí en Orense para hablar de economía colaborativa. No sé si soy una de las personas que más sabe, pero bueno, llevo ya algún tiempo en este sector. Y bueno, la presentación que tengo hoy la he llamado Economía colaborativa, fuente de impacto positivo. Y mi intención hoy es simplemente mostraros esto de la economía colaborativa, que supongo que habéis leído en muchos medios, ¿no? Entiendo, no sé. Levantad la mano, por favor. Esto quiero que sea participativo, ¿vale? Ya que somos pocos, estamos en familia, vamos a que sea bidireccional. ¿Quién ha oído hablar de economía colaborativa? Ah, bueno, casi todos, ¿no? Lo que pasa es que ¿quién ha oído hablar de economía colaborativa y no conllevaba polémica? Polémica, exacto, que no conllevaba. Normalmente va relacionada con la... ¿Tú has oído? ¿Qué has oído que era positivo? Venga, a ver, cuéntame. Bueno, entendemos colaborativa como la cooperativa. No, economía colaborativa. Colaborativa que no sea... algo habrá escuchado, porque he escuchado mucho, pero ahora no recuerdo qué. Vale. Con la parte negativa igual. Exacto, es que siempre nos quedamos con lo negativo, ¿no? Y existe. Hay parte negativa, o parte a mejorar, digamos, estamos en el minuto 1. Pero también hay mucha parte muy positiva, y es un poco lo que yo quiero venir a exponer hoy, ¿no? Antes de nada voy a presentar, uy, que esto va muy rápido. Un poco para la estructura que va a tener esta charlita de hoy. Voy a hablar un poco de economía colaborativa para sentar un poco la base de qué es, qué no es, qué se entiende por economía colaborativa, o qué entiendo yo, porque bueno, hay mucha gente que piensa que tiene que ser una cooperativa, si no, no lo es. Bueno, es un pensamiento, es una parte o no, eso depende. O sea, estamos en un momento muy bonito de debate. O sea, hay más preguntas que respuestas, y eso tiene que quedar claro. Yo vengo con más preguntas también, y por eso quiero escucharos. Voy a hablar de 5 sectores, que al final son 6, con impacto positivo, ¿vale? Aquí se habla mucho siempre de Airbnb, de BlaBlaCar. Hay mucho más que alojamiento y que transporte. Hay mucho más sectores y hay mucho más empresas que estas dos, ¿no? Que también lo son y también lo hacen muy bien. Y por último, y por ser el contexto del ICC, pues he querido relacionar el crowdfunding, que es el sexto sector con impacto positivo, dentro de la industria creativa, ¿vale? Cómo se puede utilizar esta herramienta de financiación participativa para fomentar, para desarrollar la industria creativa. Entonces, bueno, no sé si... Aquí me presento primero. Soy Paco Rodríguez, como ha comentado Juan. Soy conector de WeShare. WeShare es una red global que llevamos ya 5 años en este mundo de la economía colaborativa. Empezamos en París alrededor de una botella de vino, hablando de los nuevos movimientos que estaban dando, y a día de hoy, 5 años después, pues estamos presentes en más de 25 países y somos pues, más de 10.000 personas que formamos parte de esta gran red, ¿no? Multinacional, sin ser multinacional, una multinacional, simplemente que estamos en muchos países presentes. Y bueno, lo que solemos hacer es trabajar con empresas tradicionales, administraciones públicas y emprendedores para ayudarles en la transición hacia modelos más colaborativos. Soy el fundador del blog Startups Colaborativas y ahí escribo sobre, pues, no las de siempre, no Airbnb y BlaBlaCar, sino las de nunca, ¿no? Las que todavía no conoce casi nadie y yo creo que en breve vais a empezar a conocer. Sobre todo españolas, ¿vale? Sobre todo los ejemplos que voy a poner son casi todas startups españolas, para que veáis que es muchísimo más que Silicon Valley y esto de la economía colaborativa, y también mucho más que tecnología. Estamos hablando de mucho impacto social y mucho impacto medioambiental. Y ya por último también, soy el coordinador de Sharing Madrid. Sharing Madrid es un evento que tendrá lugar en Madrid los próximos 13 y 14 de junio en la capital y bueno, pues va a ir sobre todo centrado en toda la economía digital, pero con mucho peso de la economía colaborativa. Así que si estáis por la capital esos días, estáis invitados. Todo muy rápido. Bueno, y ahora un poco la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es esto de la economía colaborativa? ¿Tú qué has oído hablar? Dame una definición. Procesos, digamos, de economía, de negocios, donde varias personas cooperan entre sí para beneficiarse mutuamente todas. ¿Alguien más se anima? Venga, estás dudando tú. ¿Tú no has oído hablar de economía colaborativa? Sí que he escuchado hablar, muchísimo este año, pero... ¿Y cómo la definirías? No hay una definición, ¿eh? O sea, no va a estar mal. Se acercaría muchísimo a la definición que dio Dani sobre el concepto, pero... O sea, negocios, modelos de negocio. Sí, o modelo de negocio, o me viene continuamente a la cabeza el crowdfunding que pronunciabas antes. Pero tampoco sabría ir mucho más allá, ¿eh? Vale, ok.
Bueno, nosotros utilizamos una muy sencillita, ¿vale? Sobre todo para algunos foros en los que nadie ha oído hablar, vosotros sí, pero bueno, una muy sencillita que, bueno, pone un poco de base a lo que se refiere la esencia, ¿no? Porque es verdad que hay negocios, hay verdad, y no es positivo o negativo, es, bueno, es algo que tiene que pasar para que se fomente y crezca, pero lo que utilizamos es pues esas actividades que normalmente se hacen o hemos hecho durante toda la vida en círculos cercanos, con familia, con amigos, compartir casa, compartir coche, compartir herramientas, prestar cualquier cosa a alguien, compartir conocimiento, prestar dinero o que te lo presten. Bueno, pues ahora gracias a la tecnología y a los sistemas de reputación que aportan confianza, que es esencial esa palabra, reputación, y la confianza lo hacemos con desconocidos. Y por eso es esencial la confianza y la reputación. ¿Vale? Estas plataformas, Airbnb, BlaBlaCar, no son más que herramientas para que las personas interactuemos entre nosotras, pues, pues como lo hacíamos hasta ahora, pero a escala global. Ahora nuestro mercado para poder compartir o colaborar o cooperar son 6.000 millones de personas. Yo me meto en Airbnb y me puedo ir a compartir casa con una persona de China que no conozco de nada. ¿Qué conozco de esta persona? La reputación que tiene en la plataforma. ¿Y esa reputación de dónde viene? De otras personas que ya han interactuado con ella. ¿Vale? Aquí está un poquito la magia. ¿Alguien es usuario de BlaBlaCar? Vosotros. ¿En qué os fijáis a la hora de coger un coche o un pasajero? Tú, por ejemplo, que además eres mujer y ahí sí que hay un poquito más de fricción. ¿Perdón? Si es mujer. Sí, si es mujer la conductora. Tiene que ser mujer, ¿no? A eso me refería. ¿Y en qué más? Si es mujer, ¿te vale? Y el precio. Y el precio. ¿Y del perfil no miras nada? ¿No? ¿No ves si tiene foto, por ejemplo? Bueno, prefiero con foto y que sean estudiantes, no personas muy mayores. Ajá. De no me importa nada, lo prefiero con foto, que sean estudiantes, personas no muy mayores. Si es que cuando te pones a rascar, y mujer, no, bueno, o sea. ¿Y de la reputación no ves nada? ¿No ves otras personas si la han valorado, han dicho que esta mujer no para de hablar, o no habla nada, o es muy rara, o... ¿No te fijas en nada de eso? No, no. Pues deberías, ¿eh? Deberías. ¿Alguien más? A ver, tú has dicho que utilizas BlaBlaCar. Yo primero precio, después conductor y después características del conductor. ¿Y qué miras de las Da características? igual la edad, sexo, Tú no raza, discriminas, ¿no? religión. De hecho, he vivido muchas aventuras muy geniales. Ajá. Y, por Cuéntanos ejemplo, alguna. ¿eh? Cuéntanos Pues, alguna. por ejemplo, fui al Barnes Business Forum a Bilbao a conocer al CEO de Orbea y al volver hice un BlaBlaCar y al ir también. Entonces, allí uno de los pasajeros lo cogí en Bilbo y lo tuve que dejar en Lugo porque iba a comprar un coche y era el presidente de Amnistía Internacional marroquí. Y nos empezó a contar unas historias de lo que pasó él en su pueblo y bueno, genial. Muy bien, ¿no? Sí. ¿Alguien ha tenido una mala experiencia? ¿Tú también? Por no fijarte en la reputación. ¿Qué te pasó? Pero no fue con la conductora, fue con uno de los pasajeros Ah. que odiaba a la gente joven y nos echaba la Y por eso culpa. tú no quieres ir con gente mayor. Sí, oye. ¿Tú también has tenido una mala experiencia? ¿Tú? A ver, cuéntanos. Yo hice un BlaBlaCar de Vigo a Berín para los carnavales y resulta que había un control de drogas y el chico dio positivo. Así que nos pararon allí hasta que alguien nos viniera a buscar o nos pudiese bajar la Guardia Civil. Pero bueno, de ahí no pasó nada más, ¿no? O sea, una Casi experiencia llego bastante tarde a negativa. cojones, pero llegué. Sí, salió en el periódico. Pues bueno, yo por ejemplo, hoy estoy aquí por BlaBlaCar. Porque hace 5 años me monté en un BlaBlaCar de Madrid a Sevilla. Yo era emprendedor, estaba emprendiendo en este sector sin saber lo que era, sin saber que existía un sector que se llamaba economía colaborativa. Y conocí a un emprendedor que iba a ir a la presentación de WeShare en Madrid. Y me dijo, oye, pues vente y tal y cual, y no sé qué, un desconocido. Y fuimos juntos, conocí WeShare, y bueno, desde aquel día pues seguí emprendiendo, conociendo más el sector, mandé a la mierda mi trabajo, y aquí estoy hoy con vosotros. O sea que es un poco lo que trae este sector cuando amplías ese círculo de confianza, de amigos, de gente cercana, a desconocidos, ¿no? Pues la magia un poco se amplía, ¿vale? Porque ya hay personas que no conoces de nada y se amplían las posibilidades de que pasen pues estas cosas.
Y bueno, pues es un poquito la magia. Esa es la parte simpática de este sector, ¿no? Después también voy a entrar en la parte no tan simpática. Y cualquier pregunta que tengáis de economía sumergida y todo eso, hacedla, que no hay ningún problema. Estoy más que harto, he tenido taxistas, hoteleros, de autobuses, no pasa nada. Vale, ¿y todo esto qué conlleva? Aquí ya entra el modelo de negocio, ¿vale? Todo esto que es tan bonito y demás, tan simpático, pues tiene unas, no consecuencias, sino es algo natural, que son modelos que, como no es la misma plataforma la que presta el servicio, que aquí es otra de las cosas interesantes, estamos hablando de un modelo plataforma, BlaBlaCar no te lleva, Airbnb no te aloja, Airbnb no tiene ni una almohada en propiedad, todas las casas son de las personas o de los apartamentos turísticos o de quien sea, menos de Airbnb o de BlaBlaCar o cualquier otra plataforma, pues presenta una alta escalabilidad, porque dentro de la plataforma se meten en un momento, tanto 100 como al día siguiente haces una campaña, se te meten 1 millón, tú cobras una comisión por ese 1 millón de transacciones y esa escalabilidad, o sea, a nivel global, ¿no? Y ahí está un poco la fuerza de este sector y por eso tiene tanto interés de cara al emprendimiento. Si funciona, que falla en el 95% de los casos, pues te forras. Es así. El empoderamiento, ¿no? Se crea una figura que es la del ciudadano productor, ¿vale? Decía BlaBlaCar o Airbnb no prestan el servicio. ¿Quién lo presta? Tu conductora es una persona normal, una particular. ¿Habéis utilizado Airbnb alguna vez? ¿Como huésped o como anfitrión? Como huésped. Pues tú estabas con un ciudadano productor que ponía en valor su casa, o no sé si lo compartiste con él o... No, estaba la casa sola, pero en particular. Bueno, pues esa persona tenía una segunda vivienda y quería alquilártela, en ese caso, para que tú la pudiese utilizar y él pudiese rentabilizarla. Después hay otros modelos, como Couchsurfing, ¿lo conocéis alguno? Vale. ¿Cuánto cobra en Couchsurfing? Ahí, a eso iba. Es decir, puede haber un intercambio monetario o no, o un intercambio que no sea monetario. O sea, es un poco lo que... Sí que es interesante buscar un modelo de negocio para la plataforma para que sea sostenible, ¿vale? Couchsurfing, por ejemplo, lo que hace es, te cobra de manera opcional 15 euros por validar tu perfil. ¿Qué pasa si validas tu perfil? Que ofreces más confianza a la gente que te va a dejar su sofá. Vale, pues tienes tus datos, tu DNI, teléfono y demás, ¿vale? Es un poco la... Una parte del modelo de negocio, a veces no siempre ganar dinero, sino ahorrar dinero. Me explico, con Couchsurfing tú acoges gente, pero el día que tú quieres viajar también te lo ahorras. Es un poco la filosofía, ¿no? De que no ganas, pero ahorras. Claro, o sea, ahí el modelo de negocio yo lo aplico en la plataforma. Cuando hablamos de ciudadanos productores, yo hablo de rentabilizar o de optimizar o de ahorrar de costes, ¿no? Modelo de negocio, al final estamos hablando de cosas más grandes y al final un particular, por mucho que quiera montar un modelo de negocio con su coche en BlaBlaCar, no puede. Por mucho que esté todo el día yendo y viniendo, la depreciación del vehículo, la gasolina y demás, no puede. O sea, no puede. Acceso frente a propiedad, ¿vale? Es otra de las características que tiene. Ya no hace falta tener las cosas para utilizarla. En Madrid, ¿te acuerdas, Juan, que te lo comenté? Yo tengo miles de coches, porque en Madrid, por las calles, hay puestos coches, vehículos con Car2Go o con eMove, que puedo con una aplicación alquilarlo por los minutos que lo vaya a utilizar y pago por ese uso. ¿Qué pasa? Que yo, personalmente, en Madrid no necesito coche. Y hay muchísimas opciones, muchísimas formas diferentes de hacerlo, ¿vale? Hay otras empresas como Respiro, como Bluemove, que lo que hacen es poner coches en garajes públicos o privados y se llaman coches de barrio, ¿vale? Están en tu barrio y tú igual a tu ordenador de aplicación o una app puedes alquilarlo y pagar, en este caso, por horas, ¿no? Lo que pasa es que lo tienes que dejar en el mismo sitio. Esto que os decía de antes, lo puedes dejar donde quieras dentro de la M30, dentro de la ciudad, ¿vale? Son formas diferentes de desplazarse. Pero me acuerdo ese sistema de pago, o sea, tú lo coges y tienes un minutaje, o sea, cuando lo dejas, tienes minutaje, lo dejas, se acabó el tiempo que lo vas tal y te pasan por el número de cuenta. Eso es. Ajá. Sí. Con lo cual puedes vivir perfectamente en una gran urbe sin tener coche. La verdad es que es un... Vamos, pero es una editan gran perfectamente. idea. Sí. Y bueno, ¿perdón? La bicicleta. El metro. Bueno, sí. Una cosa que no he dicho y es que aquí no se ha inventado nada. O sea, esto es lo que he dicho al principio, de toda la vida, ¿eh? O sea, no se ha inventado nada. Por supuesto, el acceso frente a propiedad también es el metro. Lo que pasa es que ahí no lo estás utilizando tú, ahí te llevan, ¿no? Y esto sí que eres tú el que coge el coche, conduce, lo dejas y te olvidas de él, ¿no? Y eso, y todo a través de una aplicación. Abres, entras, la llave está aquí, la metes y encima además son coches eléctricos. Es decir, que al final no contaminan, ¿no? Una ciudad como Madrid,
Pues imaginaos con la contaminación que tenemos. Sí. ¿Por qué? No, bueno, tal como yo entendía, que era como que unos, vamos, como que unos te llevan en lo de los coches o en lo de... Eso es otra cosa. Tú estás hablando de Uber, No, pues a lo mejor, que te lleva, hay un conductor. sí. Vale, eso es un taxi. Un taxi Ya. con una aplicación que eso sí que estoy de acuerdo, no es colaborativo para mí. ¿Vale? Pero Car2Go sí, colaborativo. Aquí hay mucho debate. ¿Vale? Hay gente que dice que no. Es que no es una empresa la dueña de los coches. La empresa es la dueña de los coches, eso. Y ahí está con una de las claves. La empresa es la dueña de los coches, eso sí es verdad. Claro, que no Es- es como Airbnb. No, claro. Hay niveles, por supuesto. De hecho, en un estudio que se ha hecho en Sharing España, al que yo he participado, se le llama economía de acceso, ¿vale? Se diferencia de la economía colaborativa. El que tú comentabas, que es Uber, se le llama economía bajo demanda y esta economía de acceso, ¿vale? Se ha diferenciado entre los diferentes sistemas que ofrece la economía colaborativa. Pero una pregunta muy acertada. Menos coste de transacción, al final todo hay mucha más eficiencia a la hora de hacer algo. Por ejemplo, este tema del coche se asemeja mucho a un rentacar, o sea, alquilarlo. Lo que pasa es que tú vas a un rentacar y ¿cuál es el proceso? ¿Habéis alquilado un coche en un rentacar? ¿Cuál es el proceso que tienes que hacer? O sea, tienes que coger la web, si tiene web, alquilarlo, ir allí a la ventanilla, la cola, firmar, la tarjeta, no sé qué. ¿Aquí qué haces? Una app, pum, te abre el coche y ya está. O sea, se reducen los costes de transacción para efectuar el servicio, ¿vale? Es una de las ventajas que tiene en general. Sí. ¿Cómo resuelve el Car2Go el tema del seguro, temas de riesgos, etcétera? Lo que normalmente con Rentacar dejas un depósito y eso, ¿cómo ¿Qué utiliza los rentacars para asegurarse de que no la líes? Bueno, eso también, pero hay una franquicia. Hay 500 euros de franquicia. Claro. ¿Y cómo hace? Tú firmas un contrato y ahí te viene la franquicia. Si los daños los produces tú, ya se encargarán de que tú lo pagues. O sea, en Car2Go usas ese sistema. Sí, en Car2Go, en eMove, en casi todos hay una franquicia pues para evitar eso, ¿no? También hay otros sistemas que este sí ya sería economía colaborativa, también relacionado con los coches, que es alquiler de coche entre particulares, ¿vale? Esto lo pasa que lo vamos a ver después, pero vamos, lo adelanto. 95% del tiempo el coche está parado, ¿vale? Y lo puedes alquilar a otra persona para que lo utilice mientras tú rentabilizas tu coche. Pues tú sigues pagando seguro, impuesto de circulación, mientras está parado. Pues bueno, Eso es. ¿Ves? Y al final sabéis mucho más de lo que... Sí. De hecho, va a salir también después, exacto. Toda esta forma que está cambiando la movilidad en las ciudades, ¿no? Optimizar recursos. Si es que al final hay muchísimos recursos que están infrautilizados y lo único que hacemos es ponerlo en valor. Tenemos muchísimas cosas que no utilizamos. La confianza... Sí. No, por favor, preguntadme lo que queráis. ¿Por qué Car2Go es economía colaborativa y un rentacar no? Muy buena pregunta. Respóndele tú. ¿Por qué Car2Go es economía colaborativa y un rentacar no? Es economía de acceso. Eso. Sí, mira, la diferencia. Los rentacars normalmente hay una diferencia muy sutil y es al final, primero, los costes de transacción, ¿vale? Es más digital. Y la segunda diferencia es dónde están ubicados los rentacars normalmente. Que fue la manera de entender el negocio, el cambio. Eso. La manera de Exacto. que lo- bien. ¿Cuánto? ¿Tú has ido a IKEA alguna vez? ¿Desde aquí? ¿Has ido en un coche de alquiler? Vale, ¿por qué? Tú puedes sustituir... Fui de Ikea porque estaba en la ciudad y aproveché para Ikea, ¿no? Vale. Es que la diferencia es que al estar los coches alrededor de todo... Yo tengo un coche debajo de mi casa, ¿vale? Yo lo puedo utilizar cuando quiera. Los rentacar no. Esto lo que hace es democratizar el acceso al vehículo. Y ahí está la gran diferencia, que yo no necesito comprarme un coche para utilizarlo. Y el rentacar yo lo utilizo cuando voy de vacaciones, o cuando lo utilizaba cuando voy de vacaciones, que es el único momento. Si no, en la ciudad, no, para mí no era una opción. Ahora sí, ahora ya tengo ese acceso frente a propiedad, gracias a estas nuevas formas de consumir, que ya no necesito comprar algo para tenerlo. ¿Vale? Eso el rentacar nunca lo ha hecho. Lo más curioso es cómo conseguir trasladar a los negocios de siempre esa pequeña innovación que los diferencia. Entonces ahí es donde nos encontraríamos Sí. Exacto. De hecho, la empresa tradicional, decía Juan, está súper interesada en estos modelos porque son muchísimo más eficientes.
Claro, y que están aprendiendo de estas startups para ver cómo pueden aplicarlo a sus modelos de negocio, pero incluso para no solamente modelos de negocio, sino para costes. O sea, ¿por qué tengo que tener una flota de coches como empresa cuando puedo tener un car sharing y acceder solamente cuando lo vaya a utilizar? ¿Por qué tengo que comprar 50 coches o 60 coches? ¿O por qué no lo comparto con otra empresa ese acceso? Tengo 20 y lo comparto entre varias empresas que estamos en un mismo polígono industrial. Es que no tiene sentido que cada uno tengamos un coche, ¿no? No sé, vamos, a nivel de costes también se nota mucho. Las comunidades, sí. ¿Qué les pasa a los taxistas? Pues eso, los taxistas viven de eso, entonces... ¿De qué? De alquilar su coche y su trabajo. No, ellos dan un servicio, ¿vale? Pero esto es otra cosa. No, ya entiendo, pero es una competencia para ellos, supongo. Y andar también es una competencia para ellos, y el metro también es una competencia para ellos, y el autobús, y la bicicleta. Bueno, pero entiendo que todo esto es legal, ¿no? ¿Es qué? Legal, o sea... Por supuesto que es legal. Sí, sí, sí. No, es que yo no conocía ni idea. ¿Estás? Que yo no conocía nada de esto. Ah, vale, vale. Sí, es legal. De hecho, tú has preguntado el tema de la franquicia y demás, los seguros. Las aseguradoras se están volcando en esta industria porque al final estamos hablando de microtransacciones, ¿vale? Pero que se ocurren a millones. Pues imagina el volumen de negocio que tienen allí las aseguradoras. Porque además que es necesario un seguro. Por ejemplo, en el alquiler de coche entre particulares hay un ánimo de lucro, con lo cual el seguro tradicional, o sea, tu seguro del coche no te cubre. Tiene que entrar otro especial, que está AXA y Allianz, haciéndolo para que cubra cuando se lo alquilas a otra persona. Y es completamente legal. Después veréis también las polémicas, que también las hay y demás, si esto es economía sumergida, se pagan impuestos sobre esto, después veremos, ¿vale? Las comunidades, bueno, se trata de pues, estos grupos de personas que se unen dentro de las diferentes plataformas y viajan con desconocidos, se alojan con personas que no conocen de nada y se unen, pues, tienen un interés común, ¿no? Pues hacer las cosas de manera diferente. Las hay más puras y las hay menos puras. Para mí, Couchsurfing es una comunidad muy pura, ¿vale? No solamente porque no cobren, sino que además del servicio típico de irse a alojar a la casa de alguien, pues en muchas ciudades lo que hacen es quedar con gente que está de visita y demás a través de la página web, y quedar en bares pues, para intercambiar idiomas, para irse de excursión y demás, ¿no? Pues con desconocidos, con gente que esté de paso. ¿El qué, perdón? Sí. Couchsurfing. ¿Vale? Y está muy bien para... O sea, la misma comunidad ha transformado el servicio o lo ha evolucionado a otras cosas más allá del fin para el que nació, que era alojarse en casa de otra persona haciendo uso de su sofá. Y bueno, pues el impacto, que es el impacto que tiene, no solamente en la sociedad, porque nos convertimos en ciudadanos productores, porque hacemos cosas con desconocidos, sino que todo esto de optimizar recursos, al final tiene un impacto en el medio ambiente, y muy fuerte. Y eso es lo que un poco lo voy a... Sí. No, que no. O sea, una de las características que decías, creo que era la primera, era lo de la alta escalabilidad. Es decir, que el proyecto pueda crecer muy rápido. Exacto. Y mucho. ¿Y está obligado a crecer? Quiere decir, ¿qué pasa si no crece? No es que se nada hunde. malo. No es que sea malo, es que no es rentable. O sea, al final estamos hablando, depende del modelo de negocio, de microtransacciones. O sea, a lo mejor a ti te cobra 0 o 1 euro, 2 euros la plataforma por hacer uso de ella, si tiene ese modelo de negocio. O hay millones de usuarios o no es rentable, porque los servidores de estas plataformas cuestan un pastizal. Y cuando te hablo de un pastizal, hablo de cientos de miles de euros al mes. Entonces, tienen equipos. O sea, Airbnb, ¿habéis tenido algún problema con Airbnb alguna vez? No. ¿No? Vale, pues si lo tenéis, hay una línea, hay una persona que está, o varias personas que están 24 horas, 7 días a la semana, tú levanta la mano. BlaBlaCar también, exacto. Por si tienes un problema, eso tiene un coste. Entonces, al final tienes que ser rentable. Y si no es rentable, por mucha financiación que tengas y demás, pues te vas a hundir, como pasa con el 95% de los casos. Entonces, la escala es importante. Hay que sufrir, hay que levantar muchísima pasta, hay que levantar mucha pasta porque eso tiene mucho coste y hay que hacer las cosas muy bien. Pues mira, yo estaba hablando con un compañero y decía, mira, si en 3 meses no tienes ya un mínimo producto y una mínima masa crítica, igual deberías pivotar a otro modelo. Cientos de miles. Cientos de miles. Sí, pero bueno, salieron de ella. Una fue, pues, hubo movidas en casas y tal, pasaron cosas. ¿Qué hicieron? Crear un seguro especial para las casas. A ver, aquí estamos aprendiendo, estamos en el minuto 1 de la economía colaborativa. O sea, es que es learning by doing.
Van a pasar muchas cosas y a posteriori se va a aprender y se va a rectificar. Pero eso es normal. Sí. Una aclaración. Cuando empezó Google... ¿Quién? Google. Uber. No, Google. Google. Ah. Digo, estuvo 2 años sin Sí. tener entrada de dinero y hasta encontrar un modelo de negocio. Sí. Y creo que tuvo una inversión de millones de dólares. Claro, en Estados Unidos es más fácil porque, bueno, Wallapop, ¿vale? Son casos, también son algunos casos que, más que casos, son excepciones, ¿no? Wallapop, ¿conocéis Wallapop? Sí, ¿no? Sale en la tele, la conoce todo el mundo. Esta es española y esta se ha tirado un par de años sin modelo de negocio, o sea, no cobraba nada. ¿Qué hacía? Pues tenía financiación, estaba valorada en 1.000 millones de dólares, no había ganado un duro en su vida y tenía pues cientos de millones de euros de inversión, desde financiación para poder tirar, ¿no? Ahora ya sí, años después, tiene su modelo de negocio. Y fue lo que dices tú. Entonces montaron el negocio, estaban allí programando el primer buscador y después fue lo que creció. ¿Y sabéis cómo empezó Airbnb? Eso sí que no, ¿ves? Pues Airbnb empezó de una cosa muy interesante a la hora de emprender, de una necesidad. Los 3 fundadores no podían pagar el alquiler. Y que había un congreso en la ciudad de industrias creativas, ¿verdad? Me parece, y lo que hicieron fue pues, una página web súper cutre, un WordPress, para alquilar un colchón de aire y desayuno, Air Bed and Breakfast, de ahí viene el nombre, y bueno, vieron que funcionaba y empezaron a desarrollar, fueron a buscar financiación, le dijeron que no, que esa idea no iba a funcionar. En ese Venture Capital hay un cuadro recordando la cagada que hicieron con Airbnb, eso es real, y bueno, pues lo que hicieron es seguir trabajando y al final encontraron a un inversor que creyó en ellos, no en la idea, sino en ellos, en el equipo. ¿Y sabéis por qué creyó en ellos? Porque los tíos, como no tenían pasta, se fueron a vender cajas de cereales con la imagen de los candidatos republicanos y demócratas a las convenciones y de ahí sacaron sus primeros 25.000 dólares. Y cuando el inversor se enteró de lo que habían hecho, dijeron, ¿tú crees en tu propia idea? Pues yo voy a creer en ti. Cosas que pasan. ¿El qué? Claro. Bueno, un poco factores de desarrollo, ¿de dónde viene todo esto? Tema social, pues hace algunos años con Internet empezamos a hablar con desconocidos, con los chats, a crear nosotros contenidos, con los blogs. Ya las noticias no están solamente en los periódicos, la creamos nosotros. Y no solamente en los periódicos, antes no se comentaban los periódicos, pero a mí de los periódicos lo que más me gusta son los comentarios de la gente. O sea, porque la noticia, aparte muchos de los comentarios corrigen a la noticia. Ya es más difícil manipular, porque estamos las personas ahí produciendo valor. El económico, que sí que ha tenido mucho peso, Airbnb nació en el momento de la crisis y eso pues para muchas familias les permitió pues, poder pagar la hipoteca y se generalizó su uso. En BlaBlaCar, por ejemplo, en España pues también empezó a crecer cuando la crisis, que la gente pues para viajar tenía que compartir gastos. Yo recuerdo 2 policías nacionales con los que viajé, que como le habían congelado el sueldo, para poder ir a su casa de Sevilla a Madrid, pues tenían que compartir gastos, ¿no? Bueno, pues sí. Y después el tecnológico, obviamente, ¿no? O sea, hay economía colaborativa offline, como pues, los espacios de coworking, los espacios makers, pero esto ha crecido gracias a la tecnología. La conexión que tenemos ahora a la ciudadanía es gracias a la tecnología. Aunque después, fuera de online, pues pasen muchas cosas interesantes, ¿no? Un poco de historia también, simplemente para deciros que esto no lo inventó ni BlaBlaCar ni Airbnb, esto viene ya de los años 80, cuando empezó Internet y los programadores pues, querían las cosas de manera diferente, ¿vale? El movimiento copyleft nació con los programadores que no se contentaban con que los programas fuesen tal cual. No querían un Windows y ¿qué hicieron? Pues crearon un Linux, que ellos mismos pueden de manera gratuita descargar o adaptar a sus necesidades como programador, ¿vale? Y conectados entre ellos, entre personas desconocidas y colaborando para crear estos sistemas alternativos a lo tradicional. O sea, básicamente ahí empezó un poco todo esto. Exacto. Eso es, Richard Stallman, eso es. Vino aquí 3 veces. Después, en los años 90, tenemos al que llaman al abuelo del consumo colaborativo, que es eBay, que ahí las personas pues, empezaron a intercambiar las cosas que ya no querían, a vendérselas unos a otros. Ellos fueron los primeros que pusieron los sistemas de reputación, porque venderle algo a alguien que está lejos y no sabe si te va a pagar o te lo va a enviar, pues bueno, así es, con esa reputación ya más o menos sabía con quién te estaba jugando literalmente los cuartos. En los años 2000, antes que BlaBlaCar, existía Meatfuck y Gelegenheit,
que es la versión alemana, el año 2000-2001 nació, y bueno, pues allí en Alemania sobre todo lo utilizaban los estudiantes, que normalmente estudian fuera de su ciudad, y para volver, como los padres no les pagan nada allí, pues tienen que compartir los gastos para poder pues costearse la gasolina. BlaBlaCar, además, pues el año pasado o hace 2 años compró Mitfahrgelegenheit y ya no existe Mitfahrgelegenheit. BlaBlaCar en el año 2006, bueno, ya el resto, pues Airbnb, Uber, que Uber se metió desde el principio en economía colaborativa porque en otros sitios funcionaba de manera diferente. Es como empezó en España, que cada uno podía ser un taxista sin licencia y sin nada, que eso sí que ya pues, un juez lo prohibió, ya no se puede hacer. Ahora, Uber, como existe solamente en Madrid, es con licencia su VTC, totalmente legal, pero no es economía colaborativa. Es un taxi, un sitio de taxi, pues diferente, ¿vale? Que te abre la puertecita, que tiene su agüita y demás, ¿no? Te da un servicio, sobre todo basado en la aplicación, ¿no? Que además ha venido bien porque ahora no sé si que funciona MyTaxi. ¿Funciona la aplicación? Vale, pues los taxis también, como vieron que había más competencia, o había competencia, cosa que antes no, pues también se han empezado a crear aplicaciones para que ellos también se digitalicen. Y ahora, pues con una app puedes también pedir un taxi, ¿no? Y ahora, pues el otro día incluso un taxista me abrió la puerta. O sea, se están adaptando a la innovación, ¿no? Porque hay más competencia. Y con ello, pues llegó la polémica y, bueno, pues un poco tenéis aquí que, o sea, esto ha pasado, eso ha estado ahí. Los taxistas, incluso hace poco, el día 26 de abril, pues hubo una huelga en Barcelona y en Madrid. En Sevilla, antes de ayer, quemaron 9 coches de Cabify y, bueno, pues está ahí. Y siguen con que es economía colaborativa cuando incluso ellos, Cabify y Uber, dicen que no lo son, que son economía de acceso, que es otra cosa diferente. No es entre particulares, el conductor es un profesional. Y, bueno, pues Airbnb, pues hay el mayor riesgo de la industria turística mundial, porque por fin los hoteles pues, tienen una competencia firme, ¿no? Que es los apartamentos de las personas. Y aquí pues, tenemos el dudoso honor en España, nuestro querido país, de que sea el único en el que el juez, o sea, BlaBlaCar ha estado en los tribunales. Solamente ha pasado en España. O sea, en ningún país del mundo se ha llevado BlaBlaCar a juicio. Hace cosa de 1 mes y medio o 2, el juez pues, dijo que efectivamente BlaBlaCar era legal, que no había ningún problema, que ellos no daban el servicio, que lo daban las personas y que simplemente ampliaban el círculo. Por la Ley de Ordenamiento de Transporte Terrestre, tú puedes compartir con allegados y demás, solo ¿qué ha cambiado? Que ahora mismo los allegados son también los desconocidos gracias a la tecnología. Ya está, entonces BlaBlaCar pues, es legal. Confebus va a seguir luchando, pero bueno, no creo que tenga mucho que hacer. La evolución, ¿dónde estamos un poco ahora? Y sobre todo en algunos sectores que son un poco más visionarios, pues con lo que decía, ¿no? Allianz pues, está volcada con la economía colaborativa. De hecho, muchas de las plataformas pues, ellos los aseguran, si no es Allianz, si no es AXA, las grandes aseguradoras. Y aquí tenéis al director de Estrategia y Desarrollo de Correos, que bueno, hace 2 años nos acercamos a ellos por si querían patrocinar un evento que hacíamos en Barcelona. No querían saber nada del sector y ahora pues, este hombre dijo que no solamente no es el enemigo, sino que es interesante de cara a los modelos de negocio adaptar la eficiencia que traen estos sistemas. Entonces están cambiando un poquito las cosas. Bueno, esto la CNMC lo pongo aquí porque es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que protege y defiende, pero a capa y espada, pues este sector de la economía colaborativa por la competencia que aporta. Lo que decía de los taxis, esa competencia hace que mejoren mucho los servicios y al final la ciudadanía es la que se aprovecha, ¿no? Al final somos nosotros los que tenemos servicios, mejores servicios o más baratos o más diversos. Economía sumergida, la verdad es que os agradezco que nadie la haya preguntado, porque normalmente es una de las primeras preguntas que hacen. ¿Se paga impuestos de esto? Bueno, pues después de llevar 5 años diciendo la trazabilidad y que todas estas operaciones se hacen online y que todo lo que queda online queda recogido en algún lado, pues Hacienda ha venido y en un artículo pues, nos decía que ha enviado una carta a 21.500 usuarios de Airbnb y otras plataformas para decirle que exactamente lo que han hecho en sus casas, que han alquilado la casa y que tienen que pagar impuestos por ello. Y como con esta plataforma, con todas. El que no paga impuestos es porque es un defraudador y lo será con estas plataformas o sin serla. ¿Cuál es la diferencia con estas plataformas y antes? Pues que antes tú te ibas a una casa de alquiler, de estas de un mes y tal, ibas con el sobre, pagabas y a ver quién fiscalizaba eso. Y ahora pues todo queda recogido y hay que pagar. Además también decía, o sea, si fuese economía sumergida, economía legal, Hacienda no podría pedir impuestos por esto. O sea, básicamente nos encantó esta noticia, se movió por todas nuestras redes porque estaba validando básicamente el modelo. Y aquí tenéis pues, la demanda contra BlaBlaCar, que efectivamente pues,
La empresa no es una empresa de transporte, es un tablón de anuncios. En otros países, pues Airbnb, ¿vale? En Ámsterdam también hubo mucha polémica. La ciudad de Ámsterdam pues, simplemente decía que esto no va a parar y que es razonable que la gente comparta sus casas, sobre todo porque son sus casas. Y sus casas, pues bueno, cada uno con su casa, dentro de las normativas puede hacer lo que quiera. Entonces lo que hicieron es poner unos límites, ¿vale? Unos límites de 60 días al año. Si te pasabas de eso, ya se te consideraba como una especie de profesional y ya tenías que tener pues, unas licencias o pagar unas tasas y demás. Hasta esos 60 días no había ningún problema. Podías alquilar tu habitación o la segunda vivienda sin ningún problema. Eso sí, te cogían la tasa turística a través de la plataforma. Es decir, se pagaban impuestos gracias a Airbnb. Y ahora ya sí voy a pasar a los sectores con impacto, ¿vale? Voy a empezar por movilidad, segunda mano, energía, alimentación, crowdfunding y turismo. Lo que es curioso es que ahora cada vez que vas a un hotel, tú tienes que dejar tu DNI, entonces estás todo el rato controlado por el Estado. Sí. Y pues la policía local en todo momento sabe quién está en los hoteles de toda la ciudad. Entonces, no sé si es bueno o malo ese hipercontrol del Estado, pero evidentemente aquí nos saltaríamos totalmente toda esta norma de saber quién está, dónde duerme. Queda en la plataforma. Pero sí que es verdad que, a ver, ahora, por ejemplo, la ley andaluza, porque esto va por comunidades en el tema del turismo, la ley andaluza, yo he sido usuario allí en una casa allí, tienes que hacer ese mismo check-in y poner tus datos para que ellos los lleven a la policía. ¿Vale? De momento todavía se hace con papel y boli. Lo que tú has dicho, esto en la plataforma está. Se debería encontrar una forma de que se pueda hacer, porque yo personalmente sí veo interesante que se haga. Porque esto no es solamente hipercontrol, tiene que ver con tema de seguridad, tema de terrorismo. Y el aparcamiento, que comentabas tú, ¿vale? En ciudades como Madrid tenemos un problemón a la hora de encontrar aparcamiento, y mientras muchísimos aparcamientos están vacíos y sus dueños, sus arrendatarios, pagando el alquiler mientras el parking está vacío. Se han creado ya aplicaciones para poder poner en valor estas plazas de parking y que las personas puedan utilizarlas, ¿vale? Pues imaginar el centro de Madrid, pues el desatasco que sería para la circulación. ¿Qué significa todo esto? ¿Vale? ¿Qué impacto tiene? Y aquí sí que entra el tema medioambiental, ¿no? Ciudades como Madrid es súper importante, porque tenemos una contaminación enorme. Pues obviamente tenemos menos emisiones, ¿vale? Se utilizan menos coches. El car sharing, este de aquí, es que no sé cuál es. Bueno, el car sharing, el segundo, de media quita de la circulación entre 11 y 15 coches, ¿vale? Con lo cual, pues tiene un impacto bastante fuerte en la circulación. Tenemos menos coches, hay menos congestión. La congestión es en buena parte importante de las emisiones y además en ciudades como Barcelona o como Madrid o otras grandes ciudades nos quita al año unas 28 horas, ¿vale? Estar en un atasco unas 28 horas al año, o sea, tiempo. Más plaza de aparcamiento. De media se pierden unos 20 minutos a la hora de buscar aparcamiento, ¿vale? Además, la búsqueda de aparcamiento es una de las causas de la congestión del tráfico. Con lo cual, poco a poco estamos eliminando de manera escalonada muchísimos de los problemas. Tenemos más tiempo, o sea, esos 20 minutos diarios para buscar aparcamiento, esas 28 horas al año en atascos, riesgo de enfermedades, estar en atascos incrementa la inhalación de todas estas emisiones, más espacio para los ciudadanos, entre un 20 y un 25% de los espacios de la ciudad están ocupados por vehículos, imaginaos con esos espacios qué se podría hacer que fuese más útil que tener coches parados, y por último, pues fomentar las relaciones con desconocidos, ¿no? Pues, sí. Grandes nichos de necesidad, ¿no? Como puede ser el transporte o un tema como la vivienda, pero la vivienda permanente, no la vivienda turística. Sí. Que en España, digamos, el alquiler es una costumbre bastante, la gente es un poco, no alquila por sistema como en otros países, que no existe una gran plataforma, digamos, de fomentar un alquiler con ciertas garantías a nivel de lo típico. La gente muchas veces no alquila porque, bueno, tiene miedo pues, de que le destruyan la casa o de que es una serie de cosas, ¿no? En algunos sitios eso lo han hecho administraciones. Aquí en Galicia hace un tiempo la Xunta pagaba una especie de seguro, tenía su parque de viviendas y tal. Y es curioso que eso no se haya desarrollado a nivel de... Se ha desarrollado pero offline. Está, por ejemplo, no sé si funciona, alquiler seguro.
que es una agencia de alquiler. Lo que pasa es que ellos te aseguran todo eso. Pues si el inquilino no te paga, si rompe algo tal y cual, ellos están detrás para evitar que hacen también un checking de todo el background de cada persona, de las nóminas, de que el RAI, las NEF, de que no tenga deudas y tal, que es una persona tal. Y después ellos aseguran al dueño de la casa pues que si pasa algo, pues que ellos se encargan. ¿Pero es economía colaborativa? No. Claro, yo digo en el campo de... Pero es que ahí, como se P2P, o sea, es un poco, oye, pues, digo, una idea de emprendimiento, dar una vuelta. ¿No? También es verdad que la ley ha cambiado mucho con el tema del alquiler. Yo supongo que ahí, claro, si la gente lo hace en Airbnb es porque saca más, básicamente. Bueno, eso sí. Claro. O porque no quiere tener a un inquilino todo un año. O como está ahora, que tienes que tenerlo hasta 3, a menos que se den unas ciertas circunstancias y tal, ¿no? También es cuestión a lo mejor de flexibilizar el mercado del alquiler o no. Sería, yo creo, en otro Son cosas nivel, diferentes, o ¿eh? sea, es que no sería lo mismo. No sería Es que uno va por la ley turística y otro va por la LAU. Claro. Son cosas diferentes. Que igual no tendrían que ser en el centro de la ciudad, no tendrían que ser en zonas turísticas, podrían ser complementarios. Ese es el debate que hay ahora, porque después veréis en el tema del turismo, una de las externalidades a mejorar es la gentrificación que se está produciendo, ¿vale? Eso está ahí. Pero después contaré algunas otras cosas más allá de lo que se lee en los medios. Y bueno, pues esto es la movilidad, ¿vale? Y simplemente os traigo ejemplos que no son los de siempre, son todos españoles, ¿vale? Startups de nuestro país que lo están haciendo muy bien. Y bueno, Blue Move, esta del conejito, es la que está en Madrid, que es la que pone coches en diversos parkings y demás para que tú puedas utilizarlo cuando quieras, pagando por horas, con todo incluido. Shepearson de Valencia, bueno, Blue Move está en Madrid, en Sevilla y en Barcelona ahora. Shepearson son unos chavales de Valencia que lo que han creado es un BlaBlaCar para la paquetería. Si yo voy de Valencia a Madrid en coche y una persona quiere enviar algo, puede aprovechar mi maletero, compartimos los gastos y yo se lo llevo a donde él quiera. Exacto, exacto. Y ahí, por ejemplo, ellos están trabajando ya con grandes empresas de logística, ¿vale? Esa sinergia de las empresas grandes están flipando con todo esto, entonces quieren aprender. Shepear, este de aquí, S-H-I-P-E-E-R. Ahí también hay mascotas. Y súper delicado también. Sí. Claro. Ahí rizando, ¿eh? Bueno, Mira, alquiler yo tengo de una coches. pregunta. Alquiler... Aquí. Perdona. Ahí lo que dijiste con el tema de la paquetería. Sí. Es un tópico, ¿no? Pero, ¿y los temas legales? Si en el paquete va algo ilegal. No, oye, sí. No, o sea, tienes razón, si van drogas, ¿no? Si van drogas y te pillan con él, ¿no? Drogas o animales que no puedes traficar con ellos. Sí, ahí está el tema de la reputación, ¿vale? Que tú sepas a qué persona le recoges el paquete, que ya haya hecho transacciones con otras personas y que sepas pues, que no ha hecho nada ilegal hasta ahora, ¿vale? Efectivamente. Sí, para eso también hay empresas como Treity, que también es española, que lo que hace es aglutinar toda tu reputación de todas las redes sociales, de todo Internet, para que tú nunca tengas que empezar de cero, ¿vale? Ya también han pensado en eso. Sí. Pues Social Car, que es esta de alquiler de coche entre particulares, donde están en Barcelona. Bueno, ellos están en Barcelona, pero funcionan en toda España. Parkfy, que es para el tema de aparcamiento, ¿vale? Para utilizar los aparcamientos de otras personas. Som Mobilitat, una cooperativa catalana de movilidad, son lo mismo de Som Energia, que no sé si los conocéis. Pues una cooperativa que lo que está haciendo es aglutinarse, juntar a muchísimas personas para comprar plantas fotovoltaicas, producir ellos la energía y ser sus propios consumidores. ¿Vale? Estos, para ello, han conseguido una financiación con sus propios cooperativistas, que llevan por unos 50.000. Sí, bueno, es una cooperativa que ahí cambia un poquito el tema, pero han llegado a 2,5 millones de euros para poder comprar esas plantas, ¿no? Con lo cual, bueno, ese es el poder de la gente. Bueno, ellos también empezaron en pequeño y se han ido extendiendo, pero a lo bestia, ya te digo, 50.000. Pues Som Mobilitat quiere hacer lo mismo con el car sharing, ¿vale? Como el ejemplo este de economía de acceso. Ellos lo que quieren es que están una cooperativa
que compartan el coche. Simplemente lo tengan ahí y, bueno, pues compartan su vehículo, o sea, compartan la accesibilidad al vehículo para poder utilizarlo. Que no todos los vecinos no tengan que tener un coche, sino que la vecindad pues tenga 1, 2, 3 o 4 coches. ¿Vale? Esa es su idea de movilidad. Sí, exacto. Eso es. Estos, Teranga Go, son de Granada. Bueno, uno es de Granada y el otro es de Senegal. Uno era el de Senegal, inmigrante, que llegó aquí a España y, bueno, conociendo todas sus dificultades para volver a sus países de origen y tal, pues se juntó con el otro, Gustavo, el otro es Agustín, y crearon Teranga, que es como un BlaBlaCar, pero para migrantes, ¿vale? Lo que hacen es poner en contacto a gente que va del país de residencia, imaginemos Francia, al país de origen, por ejemplo, Senegal, compartiendo, pues, trayecto y gastos, ¿vale? Es, bueno, pues, bastante interesante. Y por último, Movens, que es la competencia española de BlaBlaCar y de SocialCar. Tienen un doble modelo de compartir trayecto y alquiler de vehículos. Sí, y eso que no cobran, que tú decías tú lo del modelo de negocio. BlaBlaCar cobra, a Movens no, cobran en su modelo de alquiler de coche entre particulares. Sí. Sí. Pues intentó vivir de la publicidad, que no funciona, y lo que hizo es crear un modelo como el de SocialCar, de alquiler de coches entre particulares. Aprovechando la comunidad de conductores, que aún así eran 800.000, lo que querían es que esta gente pues, alquilase sus vehículos a otras personas que lo necesitasen y ahí sí cobraban comisión. ¿Vale? Pero tuvieron que pivotar, porque el del carpooling no les funcionaba. Y esto, para que veáis un poco de que esto no lo ha inventado nadie ni demás, pues aquí os traigo un poco de historia española, que además deberíamos tenerlo en un museo. Es un recorte de periódico de 1791, por ponerlo en contexto, en Francia estaban ya cortando cabezas en la Revolución, y aquí un señor que sale en coche para la ciudad de León con 2 personas decentes, reputación, ¿vale? Si hubiese 2 que quisieran tomar asiento en él para el mismo pueblo su carrera, acudirán a la Puerta del Sol, bla, 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 bla. O sea, querían acompañarse, y ahí no era para compartir gastos. Ahí era sobre todo para acompañarse porque en esa época los caminos eran muy peligrosos y no lo mismo 2 que 4. Entonces, bueno, es un poco de dónde nace esta cooperación de las personas, ¿vale? Después tengo otro recorte también interesante. En la espadería. Muy bueno. Bueno, también simplemente para que veáis que BlaBlaCar ha sustituido a un periódico. O sea, al final la gente se organiza haciendo uso de la tecnología disponible. Antes era el periódico, como se ha hecho toda la vida con los anuncios, y ahora es pues, con un BlaBlaCar, que es un tablón de anuncios online más eficiente, que además te ofrece un servicio extra como seguros. Y por eso también justifica el cobro que hace. Pasamos a otro sector. ¿Cuándo salió el primer coche? Coche de caballos. Por eso he dicho que no, ahí no era para compartir tanto gasto como no sea el heno del caballo, que era el coche de caballos, sí, ahí coche y espadas. Segunda mano, ¿vale? Aquí todas las opciones que tenemos para esos objetos en casa que tenemos cogiendo polvo o los que nosotros queremos, que no hace falta ya comprarlo de primera mano, ¿vale? Podemos comprarlo y venderlo como en Wallapop o en eBay, alquilarlos como en Relendo, ¿vale? Podemos alquilar algo en vez de, si lo vamos a utilizar un rato o lo que sea, pues se puede alquilar a otra persona que no lo está utilizando, prestarlo, ahí no hay negocio, es un préstamo simplemente, darlo, no lo tiro, .org, donarlo porque no lo quieres más, troquearlo, cambiarlo por otra cosa que te interese. Ha habido varias plataformas pero no han funcionado muy bien porque no tenían masa crítica. O repararlo, ¿vale? Se está también muy de moda los repairs café para reparar las cosas. El típico microondas que deja de funcionar, en vez de tirarlo, se lucha contra la obsolescencia programada reparándolo. ¿Vale? Y así, ¿qué evitamos? Alargar la vida de los objetos. Hay una ONG que se llama Amigos de la Tierra que tiene esta campaña que se llama Largascencia y es para que no tiremos todo, sino que lo arreglemos, ¿vale? Es en contraposición a la obsolescencia programada. Nos durarían los aparatos para la vida. Entonces tampoco habría fábricas de aparatos para vender a la red. Pero hay demasiadas fábricas de nuevos aparatos que no necesidades que no. ¿Pero tú sabes lo que pasa con eso? Pero por eso las cosas antiguas son mejores, porque estaban hechas para durar. Sí. Claro, toda razón. Pero es que no solo eso, te voy a decir una cosa, es verdad que... ¿Sí? Sí.
tendrás que despedir a 2.000 trabajadores de fábrica. Dime en qué cambio industrial no ha habido cambios en el mercado laboral. Te ponía un ejemplo antes, cuando los monjes escribanos, cuando apareció la imprenta, pues os podéis imaginar, eran los taxistas de la época. O sea, pero es que, claro, ¿y qué pasó? O sea, la abundancia trae a los que viven de la escasez muchos problemas, pero es que la abundancia trae muchos beneficios al interés general, ¿vale? Sí que es verdad, tienes razón, que va a quitar empleos, pero mira lo que significa sustituir la producción de uno nuevo por algo que ya existe, ¿vale? Esto es un estudio de Vivo, que es una plataforma, ¿vale? Este es el artículo donde lo publiqué, que solamente en 2015 700.000 toneladas de CO2, porque todo esto tira de materias primas, producir. Y a ver qué tiene más coste para el interés general, la pérdida de 1.000 empleos o la pérdida del planeta. ¿Vale? Yo lo veo claro, ¿eh? ¿Cuántos son 700.000 toneladas de CO2? Son 2 meses y medio una ciudad como Madrid sin tráfico. O sea, estamos hablando de que 2 meses y medio de una ciudad bestial como Madrid sin tráfico. Es decir, es bastante importante. ¿Vale? Y el problema, también hablando de materias primas, recursos que utilizamos, es que nos estamos comiendo en Europa solamente 2,6 veces el planeta. Entonces esto, más allá de que sea súper chulo, Wallapop y demás, tiene un impacto medioambiental brutal. La optimización de los recursos que ya existen. Sí. Esto, sí, funciona. Sí, es que lo es. Es que muchas de las cosas que hacemos son ridículas. O sea, el tema del coche. El 95% del tiempo parado pagamos 20 o 30 millones por el coche, seguimos pagando el seguro, la gasolina y el impuesto y está el tiempo parado. Pero tenemos un coche. Por ejemplo. Sí, o lo pones en Airbnb, esa segunda vivienda que no estás utilizando 9 meses al año y la rentabilizas. Sí. Vale, sigo con los ejemplos. Sí, todas empresas españolas, ¿vale? Para el tema de la segunda mano, ¿vale? Tenemos aquí Incoming Common, que ellos su lema es prestar la sala al vecino se digitaliza. ¿Vale? Está hecho para que sigamos prestándonos cosas entre nosotros, pero de manera más eficiente utilizando la tecnología. Ellos son una asociación, ¿vale? Sin ánimo de lucro. No quieren lucrar, simplemente dicen que poseemos 15 veces más objetos que nuestros abuelos y que eso no tiene mucho sentido. Que a lo mejor si lo recirculamos, pues ganamos todos. Bueno, está muy bien. Wallapop, esto no hace falta que lo presente, son españoles, por si no lo sabíais. Lendi, que es parecido a Incoming Commons, son de Barcelona, y lo que quieren hacer es que en las comunidades naturales, comunidades de vecinos, barrios y demás, la gente pues, se preste las cosas. Alargascencia, lo que te decía antes, esta ONG, que tiene esa... Si os interesa, pues yo voy a escribir un artículo en mi blog dentro de poco, lo tengo pendiente. Sí, startups colaborativas, lo he puesto al principio. Hipercentil, ¿vale? Que es para la ropa de los niños chicos. ¿Tenéis hijos? ¿Cuántos días dura la ropa cuando la compráis? Sí, claro. De hecho, ellos lo que hacen... Exacto, y cada vez tenemos menos. Ellos lo que hacen, ellos no dan el servicio, o sea, perdón, ellos dan el servicio. Tú no se lo compras a un particular como en Wallapop. ¿El qué? Es esto digitalizado, o sea, es eso. ¿Vale? Ellos lo que hacen es comprar la ropa y asegurarse de que esté bien, y te la venden. Lo hace también la Cruz Roja con los contenedores estos. Sí, puede ser, no lo sé. Sí, sí que lo hacen, porque yo tengo tirado ahí ropa. Y... No, aparte, eso es el concepto. Los contenedores de la ropa es el concepto. Lo que pasa es que la Cruz Roja también tiene un programa de esto. O sea, una familia que tiene escasos recursos, por ejemplo, está en Risca, puede acudir a la Cruz Roja y le dan, aparte de alimentos de la... Y muchas veces va para Cáritas también. Claro, claro. Y en la Cruz Roja y el Concerio y todos estos, tú des la ropa, pero no ganas nada. Ayudas socialmente. Claro, es que va a segmentos diferentes. La Cruz Roja entiendo que va a familia mejor en situación desfavorecida y esto es simplemente familia de clase media alta o la que le dé la gana, que en vez de comprar una cosa cada vez nueva... Exacto. Es específico y no es entre pares, ¿vale? Tú no se lo compras a un par. Tú
Tú se lo vendes a la empresa y la empresa se lo vende. Eso es. Pero también para asegurarse, porque también es a lo mejor delicado, de que está todo bien, ¿vale? Que a lo mejor es un servicio que prestan ellos. Perdón, soy voluntario de la Cruz Roja. En la Cruz Roja no recogemos ropa. No lo digo de verdad porque muchísimas veces llega gente con ropa y los derivamos siempre a Cáritas. Ah, vale. Porque Pues será Cáritas. Es que llega Vale, mogollón vale. de... Vale, vale. Es bueno que lo sepáis porque mogollón de gente viene... y no- Hombre, hacen una labor importante la Cruz Roja. Energía, ¿vale? Ya llevamos varios sectores. Energía. Este es lo que comentaba también antes de los cambios que se están produciendo, ¿no? La energía, estamos en un sistema de combustibles fósiles que contamina no solamente su utilización, gasolina y demás, sino también su extracción, ¿vale? Una producción centralizada en las grandes empresas, que todos conocemos, y sus puertas giratorias, y donde en España pues, hemos aglutinado eso de pobreza energética, ¿vale? Hay gente que no tiene acceso a la energía. Mientras los beneficios pues, están centralizados en esas grandes empresas, ¿no? Pues un futuro deseable, y que ya en países europeos se lleva haciendo en los años 70 por ahí, pues es convertirnos en ciudadanos productores de energía, producir energía limpia haciendo uso de eso que tenemos en España en exceso, que es sol y viento, ¿vale? Las plantas fotovoltaicas y demás, si cada uno tuviésemos en nuestra casa, si pudiésemos. Hay una ley que no entiende nadie, ¿vale? Porque prohibido no está, pero es tan enrevesada. Sí, claro, obviamente aquí hay mucho de lobby también, claro. Pero, bueno, podríamos estar en un sistema de producción distribuida que luchase contra la obsolescencia programada, contra la pobreza energética gracias al autoconsumo, que nosotros podamos producir y distribuir a nuestros vecinos si no pudiesen pagarla, o venderla, o hacer lo que nos dé la gana con esa electricidad o esa energía que nosotros podemos producir, ¿vale? Sí, algo. Que había comprado el sol y que supuestamente podría... ¿Sabes lo que pasó con esa mujer? Que muchas fue personas Pablo Gato. que se puso, creo que, no sé si llegó a renunciar, pero los que tenían cáncer de piel por culpa del sol querían hacerla responsable a ella. Pues puede ser. Es que claro, Algo de eso leí, ¿eh? Tú sí Algo le de eso puedes leí. cobrar a todo el mundo por utilizar tu sol, en ese caso también lo puedes. Bueno, pero ahí se trata de captarla gracias a las plantas fotovoltaicas y tú consumir con esa energía y poder distribuirla a gente que a lo mejor no tiene acceso. Es simplemente eso. Cosas que ya hacen pues esas cooperativas como Som Energia que hemos comentado antes, que lo que hacen es producir ellos con plantas fotovoltaicas grandes, generales, y son ellos mismos los que producen la cooperativa y son los propios usuarios. Bueno, no hace falta irte a Endesa o a otra gran energética para consumir energía, ¿vale? Y ahí es un poco la transición a la que deberíamos llegar. Las casas al final, los grandes bloques son sitios muy buenos para poner paneles solares y hacer uso del sol, que está infrautilizado, sea de quien sea. Sí, cualquier cosa. No. Si me paso yo el tiempo, me cortáis. Mira, vamos a ver, me parece todo muy bien. Entiendo todos los beneficios, pero supongo que todo eso no se hace para los beneficios medioambientales, se hace por beneficios económicos. Entiendo. Eso depende de la persona. O sea, no como particular, como empresa. Los de BlaBlaCar no lo hacen porque haya menos polución. No, pero tú sabes, yo estaba hablando con uno de los fundadores, el tío es Vincent Rosso, es un cofundador de BlaBlaCar, que el que trajo BlaBlaCar a España, y él me dijo que, o sea, la idea salió porque era uno de los fundadores, no podía encontrar un coche para ir a casa de su hermana o algo de eso y tal, y vio que los coches iban vacíos. Vale, dijo, esto no tiene sentido. Y entonces creó BlaBlaCar para compartir pues, trayecto y las plazas vacías. Y Vincent me dijo, joder, es que después me di cuenta del impacto que tenía esto en el medio ambiente. Me di cuenta después, no fue la motivación, pero después me di cuenta. Y de entonces, este es un inversor también, solamente invierte en proyectos que tienen ese impacto positivo tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Entonces, bueno, es una consecuencia. Yo siempre lo he dicho, no es el fin, esto no es economía verde, ni ecológica, ni nada, pero tiene un impacto en el medio ambiente que la gente, con tanta polémica, no ve. Y lo hay y muy fuerte. Haces el trayecto y te pone lo que ahorras en... Sí, eso es, lo ahorras en CO2. Bueno, también unas iniciativas también españolas sobre este tema de la energía. Som Energia, que es el que hablamos antes de la cooperativa, ¿vale?
ECO, que son de Madrid, esto lo que hacen es instalar paneles solares y también trabajan con ayuntamientos para ayudarles a una transición a un ahorro energético mayor y hacer además a la ciudadanía partícipe de ver qué se hace con esa pasta que se ahorra en energía. Place to Plug es una startup catalana y esto lo que hacen es, estamos en un momento en el que no se sabe si la gente no tiene coche eléctrico porque no hay puntos de recarga o no hay puntos de recarga porque no hay coches eléctricos, ¿no? Entonces lo que ellos han creado una aplicación para poder localizar los puntos eléctricos y que las personas también puedan compartir sus enchufes para que la gente cargue. Yes, te ha gustado, ¿no? Y aquí, que es más, me lo voy a traer a Madrid, el evento este que tenemos en junio, este de la izquierda, chaval, estos tienen 16, 17 y 18 años, ¿vale? Son de Barcelona. El de la izquierda, bueno, el de aquí. El de la izquierda mía, no, mi derecha, ha salido ya en Forbes. Es que soy zurdo, entonces me lío. Ha salido ya en Forbes, ¿vale? De los 30 emprendedores de menos de 30 con muchísimo futuro en el sector tecnológico. Yo otro día estuve hablando con él y le pregunté además, digo, bueno, ¿qué se siente al salir en Forbes? Y me dice, mira, para el proyecto está muy bien porque tiene visibilidad y tal, pero yo tengo que terminar mi bachillerato y mantener los pies en la tierra. Entonces, bueno, oye, me pareció una respuesta bastante chula para un chaval de 18 años que podría estar pues, vacilando con todas las chicas de salió en Forbes. Y ellos lo que han creado es ese sistema que está impreso con impresora 3D, que sirve para ponerlo en los enchufes en las casas y que la gente pueda cargar su vehículo, ¿vale? Mediante tecnología blockchain, que esto ya es, si conocéis Bitcoin y demás, pues la tecnología que está detrás de Bitcoin, es una capa que está por encima de Internet y bueno, ofrece pues, un sistema más distribuido, inmutable, transparente y demás. Es algo bastante complejo, pero bueno, utilizan esa tecnología. A mí me lo empezó a explicar y lo tuve que parar porque no entendía lo que me estaba contando, es bastante complejo. Por lo menos para mí. Alimentación, ¿vale? Otro sector que hay, y ya casi que acabo. Bueno, pues tenemos un pequeño gran problema, que teniendo un país como España, que tenemos maravillosa gastronomía y alimentos y demás, pues resulta que recibimos alimentos de otros países que a lo mejor podemos tener aquí, que recorren entre 2.500 y 3.000 kilómetros, que están entre 5 y 7 días viajando y perdiendo nutrientes. Tenemos estos alimentos que no sabemos qué tienen o qué no tienen. Ha pasado en Brasil con la carne hace poco, si son buenos o no son buenos para nosotros. Producción a escala industrial, esto ya no es una satisfacer una necesidad básica, sino que es una industria, y con lo cual simplemente busca el beneficio cada vez más. Tenemos desperdicio de comida en Europa, mientras pasa todo eso, esa industria y demás, 200 kilos por persona y año solamente en Europa, y mientras 16 millones en Europa también pasan hambre, ¿no? Entonces, pues hay varias soluciones o formas de mitigar esto, que es el consumo de proximidad. Aquí tiene que haber grupos de consumo, ¿verdad? Sí, ¿no? Vale. Cooperativas de consumo y tal, ¿no? Pues lo que se han creado son startups, hay una francesa y otra española, que lo que hacen es digitalizar todo eso, ¿vale? Que tú tengas acceso directo a lo que un productor tiene y lo compres, pues quitándote todos los intermediarios. Y son en radio, depende de la ciudad, de unos 100, 200 kilómetros. En Madrid son 250 porque es difícil. Y lo que hacen es eso, es traerte comida, o sea, comprar el productor productos de la zona, ¿vale? Que no tengan que viajar, porque los tenemos aquí. Eso también, por ejemplo, pues ese contacto con los productores, porque ahí sí que intentan generar ese sentimiento de comunidad, lo que hacen es pues, aumentar la cultura alimentaria. Van muchas veces al sitio donde está el productor, ven cómo se hacen las cosas, y bueno, pues creo que es bastante positivo, ¿no? Sobre todo, insisto, de dónde venimos. Y es lo que ofrece. O sea, por ejemplo, ella enseña todo lo que es las industrias de envasado de, creo que es Pescanova una de ellas, o una filial y tal, y te enseña todo por dentro. Yo estoy allí como apicultor visitable y ofrezco una jornada, por ejemplo. También encajes de camariñas, por ejemplo, y cosas así. Está muy bien. Claro. Y yo eso acerca al final a las personas al sitio donde se produce, y para mí eso es muy importante. Los grupos de consumo. Exacto, exacto. O sea, solo es consumir y no es no, claro, producir, claro. ya no es. Exacto. O sea, eso es. Perdón, no entendió eso. Sí. A ver, si solo es consumir. No, es producir también. O sea, quiero decir, productores de la zona, de un radio. Si nos juntamos unas personas para consumir lo de otros, no es economía colaborativa. Es colaborativa si consumimos
lo que también nosotros producimos. Eso, por supuesto, es el estado puro, ¿vale? Están los huertos urbanos y tal, que después pongo un ejemplo. Pero esto, sobre todo, es el tema de los grupos de consumo, que es para que los productores, que son productores profesionales, sean de la zona y no tengas que pedir, yo qué sé, plátanos de Chile, cuando a lo mejor, bueno, el plátano es mal ejemplo porque son de Canarias, pero es mal ejemplo, perdón. Pero otro alimento que a lo mejor pedimos de otros países, tomates, y se hacen aquí, ¿vale? Que a lo mejor no tiene mucho sentido, porque es verdad que a lo mejor se compra más barato de allí, pero el coste lo pagamos nosotros lo que comemos y el planeta por el tema de la huella ecológica. ¿Y por qué es colaborativa? Esto es como el tema del car sharing, ¿vale? Es un poco, por eso una forma alternativa de hacer las cosas, desintermedias muchísimo, te quitas a todas las grandes superficies que también machacan a los productores y bueno, se crea ese sentimiento de comunidad entre las personas que consumen de esta manera alternativa. No es P2P, hay una empresa y hay un intermediario, que es la plataforma. No es puro, ¿vale? Pero a mí me parece muy interesante por lo que representa. O sea, se decía que para el impacto, o sea, que cuanto más distancia tenía ese alimento, más repercutía negativamente en la economía local. ¿Sabes? Pues yo lo recuerdo perfectamente cuando yo me estaba casi mosqueando con aquella moda de las vallas de Goji. No sé si os acordáis. Sí. Y yo estaba ahí en contra totalmente de eso. Y yo ya vi que era una moda pasajera, ¿sabes? Y de hecho a los 2 meses ya se deshinchó. Y bueno, no sé. Todo lo que sea cercano y que, joder, ¿sabes? Es lo que decía aquí Sindu, ¿no? Si, por ejemplo, yo puedo ver las cebollas que te voy a comprar, o la miel, o no sé, o la lechuga, o las patatas. Y bueno, esto es Niwa, que es una empresa también española, son de Almería, y ellos, como son agricultores, quisieron poner su know-how en una máquina de estas, y lo que han creado es un huerto para tu casa. Tú coges la máquina, te la compras, plantas, y esto con Big Data y con Internet de las cosas se encarga de todo. Tú le dices tomates, pum, y ella se encarga de la humedad, de la tal. O sea, simplemente, ¿qué es lo chulo de esto? Que como tiene geolocalización y demás, si los vecinos lo llegasen y tal, pues si tú tienes tomate, el otro planta pimiento y otro no sé qué, pues podéis compartir, ¿vale? Las cositas. Bueno, me parece curioso. Y hacer el gazpacho entre todos. Sí, formidable. Sí. Eso, no sé Madrid, pero por ejemplo aquí hay una plaza de abastos y ellos pagan unos impuestos y eso. Tú llegas al colegio y montas tu chiringuito ahí para vender. No, pero no es para vender. Ahí es el punto, la venta ya se ha producido en la plataforma. Ahí se hace el intercambio. Exacto. Se utiliza para ya recogerlo. Ya está. Vale. La venta no se hace ahí. Vale, no porque los colegios diciendo... dudo que pudiesen. Por eso No. Vale, y ya que es el último antes del crowdfunding, es el turismo, ¿vale? Simplemente pues, es uno de los que recoge las mayores polémicas existentes por el tema del Airbnb y demás. Pero bueno, aparte de las externalidades a mejorar, como es las molestias a los vecinos, que ha pasado pues, en Barcelona, y bueno, para eso está la reputación, pues sí, pues no se fijan en quién viene a la casa de enfrente y bueno, pues molesta a los vecinos, ¿no? Para mí, yo personalmente, para mí eso es sagrado y eso pues no se puede consentir, ¿no? Yo sí que expulsaría a esos usuarios, la misma comunidad debería expulsarlos y no aceptarlos en casa sabiendo que molestan a la gente. La gentrificación, que se habla pues, de que está lo que tú decías, ¿no? Sale más rentable alquilar un piso por días que por meses o por años, ¿no? Bueno, eso está pasando en grandes ciudades. Sí que creo que en España el tema de la subida del aumento de los alquileres no es algo marginal ni de ahora, eso ha pasado siempre. España es un país de burbujas y bueno, esto que pueda sumar, puede ser. Que sea la causa principal, no lo creo. Además, aquí también hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Que no todas las ciudades tienen esos problemas como Madrid y Barcelona. Y esto es algo que puede ser muy positivo para ciudades, por ejemplo, que no tienen turismo. Yo estuve la semana pasada en un pueblo de Andalucía que la mujer me vio en una charla y me dijo, la mujer era una concejala de turismo, me dijo, esto es bueno para mi pueblo porque yo quiero turismo y no tengo hoteles, pero tengo casas. Entonces, dijo, ella lo vio. Entonces, tampoco se puede generalizar un problema en 2 ciudades a todo un país, ¿vale? Porque creo que hay más localidades como esa que ciudades como Madrid y Barcelona. Entonces, bueno, pues lo que decía esta mujer, ¿no? Que lo vio enseguida, puede aumentar las plazas sin tener que construir algo nuevo. Las constructoras están encantadas con esto, por supuesto, porque también están perdiendo negocio, pero así es la vida. Rentabilizar la propiedad. Se han pagado muchísimas hipotecas gracias a estas plataformas, Airbnb, HomeAway. Distribución en plazas no turísticas. Se está democratizando el turismo, porque antes, ¿dónde estaba el turismo? Donde están los hoteles, ahí están los turistas. Ahora ya no. Ahora ya en los barrios de estas radios, si hay casas en Airbnb, los turistas van ahí y no solamente se beneficia de esos vecinos, sino también los supermercados de las zonas, los bares, los restaurantes y todo el que esté por ahí. Se consume, según un estudio de Airbnb, se consume menos agua y menos energía al alojarte en una casa de un particular
que en un hotel. Si os fijáis cómo funcionan los hoteles, ¿perdón? Hombre, tú piensas en los hoteles que cambio de sábanas diario, o de toallas y demás, ¿no? En las casas eso no pasa. Si tú quedas una semana en un Airbnb, pues, o 4 días, no viene nadie a limpiarte. O sea, no se consume ese agua. Y también cuando te quedas en casa con una persona, tienes más cuidado del uso que haces del aire acondicionado y demás, ¿no? Te has reído, pues sabes que es verdad, tú lo dejas encendido en los hoteles, pero en las casas no lo harías. Bueno, lo que decía antes, la trazabilidad de las operaciones, lo que antes se pagaba en sobre, ahora se paga online. Y ya por último, pues esto relacionado al impacto social, pues el turista, sobre todo en un país como España, que abraza a la gente y somos tan majos, pues vive la experiencia como local, ¿vale? Y eso es una gran diferencia con respecto a un hotel, que todo es estandarizado, tienes al de la recepción, aquí compartes casa con una persona y ya es un extra, ¿vale? Ya los lleva al típico sitio para comer el mejor pulpo a la gallega y no al de los guiris. Estas son empresas españolas, ¿vale? Estos dos son metabuscadores, quiere decir que si tú quieres hacer un viaje totalmente basado en la economía colaborativa, pues puedes utilizar esto para encontrar alojamiento, transporte y experiencias dentro de las diferentes ciudades. Una cosa, es una tontería, me hace gracia que todo acabó en boom o en five. Pero lo de five, esto de las chicas... Estoy contigo, sí. Lo de boom es por marketing. Yo creo que esas dos ahí tienen algo de todo. Se usa la O, el Guanabú, Europol... ¿Les da por algo? Sí, es marketing al final, lo del FI, sí que eso ya es, vamos. Bueno, esto lo dejo para el final. Trip for Real, que son de Barcelona, la compra Airbnb. Es para, bueno, experiencias únicas. ¿Quién conoce mejor el destino que la gente del destino, ¿no? La gente local? Pues si tú quieres hacer de guía para alguien, pones la ruta que le quieres hacer, museos o de bares o de lo que quieras, y bueno, por un mínimo precio, pues puede un extranjero o cualquier persona pues utilizar tus servicios para tal. Aquí también hay... Aquí no puedes. No. Claro, esto pues, la fricción es con los sectores tradicionales. Claro. Bueno, ahí... Claro, claro. Claro. No. Esto es para eso, exacto. Esa es la diferencia. Tú no coges a 40 personas. No. No. Sí. Que no vas con el paraguas. Claro. Ahí ya sí que... Y ahí estamos en eso de si es profesional o eres particular, ¿vale? Y ahí sí que... Y es eso. Exacto. Eso es. Pero es que ahí ya sí está entrando en otro, que a lo mejor si está regulado en esta comunidad, tienes que tener una licencia, a lo mejor. Pero es que al final la dinámica siempre es, si estás haciendo algo que ya existe, entonces te tienes que amoldar a lo que Depende. Depende de la escala. Si tú lo haces, como dice ella, con 1 o 2 personas, es que no te pueden decir nada. Si tú lo haces para un autobús de 30 personas, con un paraguas y tal, ahí sí te estás metiendo en un sector que mejor... Lo que quiero decir es que la legislación, o sea, debe ir, y eso es lo normal, sí. Por detrás de la... Va por detrás, sí. Primero hay alguien que empieza a hacer algo. La regulación necesariamente tiene que venir después. No se va a anticipar No, la regulación a algo eso que es, existe. eso es. Exacto. Es normal que haya ese tiempo de un poco de... Exacto, eso es. Toda la razón. O sea, no voy a seguir porque tienes toda la razón. Una cosa, en esto de los free tours en las ciudades, ¿eso qué? ¿También economía colaborativa? Está un poco ahí en la línea... Bueno, puede ser, no lo sé. O sea, porque esto no te cobran. ¿Por qué? ¿Por qué no te cobran? Esto sí te cobran. Lo que quieres, claro, donas. No hay un precio, tú donas. Que ahí donde con lo que ellos juegan. El que toca a cambio del que toca por la calle el violín y tal, y le dan algo. Algo así. Algo así. Sí, pero no es competencia directa. ¿Cómo que no? Si yo, por ejemplo, hago eso, ¿sabes? Y cojo y enseño la plaza del labrador, pues viene el tipo allí y dice, joder, lo que hay. Claro, pero todo en la escala. Lo que me refiero es, tocar en la calle no es competencia directa. Puede ser. No. De un músico, ¿no? No, porque tú si vas a un concierto, tú tienes la elección de ver al otro. Si el otro artista no quiere tocar en la calle... Sí, pero es lo que te digo, por ejemplo, si en la Plaza de la Cayetana hay un evento de música y el tipo ve, ¿sabes? El promotor ve que hay un chico que está tocando violín, va a decir, oye, que no
Pero la diferencia es la escala. Aquí la diferencia es la escala, ¿vale? Porque hay un músico puede 1, 2, 3. Aquí, si hay 400 personas, aunque solamente lleven a una, pues está llevando 400 personas a 400 personas, ¿vale? Ahí es la diferencia de la escala, ¿vale? Que aquí la escala es lo que lo cambia todo, ¿vale? Es cuando tocas ya pisas callos y demás, ¿no? Ese es el gran problema. Bueno, y BMate, que decía que España tenía el dudoso honor de ser el primer país que había llevado BlaBlaCar a los tribunales, primero y único. BMate es la cara opuesta de la misma moneda. Es el primer hotelero, Quique Sarasola, que vio que esto podía ser una oportunidad de hibridar los sistemas y coger su roommate, que es su hotelera, su cadena de hoteles, y con los apartamentos de las personas, pues generar un servicio híbrido, ¿vale? Entonces, bueno, pues fue una idea bastante potente. Al día siguiente sacarla estaba en el Financial Times. Pues bueno, un visionario y español también, ¿vale? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y vale, y ya en la última parte, ¿vale? Que ya os dejo, es el crowdfunding en la industria creativa. Bueno, el crowdfunding, pues habéis oído hablar de él. Tú me parece que eras el que lo habías comentado, el crowdfunding. Era tu compañero, ¿no? ¿Tú lo conoces el crowdfunding? A ver, para ti, ¿qué es el crowdfunding? Pues yo tengo un proyecto y lo expongo ante la sociedad a través de una plataforma para que cada persona con lo que buenamente pueda colabore y en algunos casos pues gratuitamente y en otros casos a cambio de recompensas que le puedo ofrecer. ¿Solamente gratuitamente y a cambio de recompensas? No, también podría ser a cambio de una participación en la empresa o a cambio de que le acabe devolviendo el dinero en el momento concreto. Bueno, perfecto. Se ha dado con los 4 tipologías de crowdfunding que hay. Está el lending, crowdlending, que es el préstamo que está funcionando muy bien de particulares a empresas. O sea, nosotros las personas estamos prestando dinero a las empresas, que me parece que es algo brutal, ¿no? Que es ese préstamo que se le hace a cambio de un interés en un tiempo pactado. El crowd equity, que es lo que te decía, participación en el capital social de empresas, funciona muy bien con startups. Muchas de las que os he puesto aquí se han financiado a través de crowdfunding y yo, de hecho, he puesto un poquito de dinero en 2 de ellas porque me parecían interesantes y bueno, pues para formar parte de un proyecto, ¿no? El tema de las recompensas, que este es sobre todo el que tiene que ver con la industria creativa, que es una preventa, ¿vale? Normalmente es prevender algo que todavía no has producido para ver si realmente tiene acogida y tienes una comunidad que te apoya y que va a comprar tu producto o tu servicio. Y por último, la donación, que no es más que, bueno, pues la Cruz Roja de antes, ¿no? Que se pedía con el botecito, pues ahora ha llevado digital, donaciones para proyectos de carácter social. Un poco para ver de dónde venimos, pues este otro recorte histórico, en este caso es Nueva York, el pedestal de la Estatua de la Libertad se pagó con crowdfunding, ¿vale? En otro artículo, recorte, otro periódico que sirvió como plataforma, ahí las diferentes recompensas, $1, $5, necesitaban unos $110.000, fueron $105.000, fueron 110.000 personas, a 0,75 centavos cada uno y bueno, pues consiguieron comprar el pedestal para la Estatua de Libertad, ¿vale? Es uno de los primeros crowdfunding de la historia y bueno, pues para que veáis que aquí no se ha inventado nada, que esto, bueno, pues es simplemente digitalizarlo todo. Bueno, al final todo lo que sea vender es un crowdfunding, ¿no? Porque al final te están pagando pequeñas cantidades y mucha gente. Pero bueno, lo que tiene esto es preventa, ¿vale? Que para mí es súper potente porque no tienes que producir nada hasta saber si vas a facturar. Y lo sabes. Aquí hay la comisión de fiestas también. Eso es la ley. Lo de la comisión de fiestas, esos son los mejores. El pueblo se reúne, o sea, pone pasta para que en las fiestas se contraten a las mejores orquestas. Y todo anticipado. Lo dicho. Pero no sabemos venderlo, como siempre. En vídeo mejor. Todo lo que es venta al final es una especie, pero al final no utilizas la plataforma. Una de las definiciones que se da tiene que ser dentro de una plataforma y sobre todo que bueno, en la producción de eventos esto sí que es una preventa, ¿no? Al final, estás vendiéndolo antes de que se produzca. Sí, pero vamos, que no es crowdfunding, que es al final venta anticipada. La definición que se le da actualmente, que se le ha dado, porque esto está regulado además, se reguló en 2015, es una plataforma. Y de hecho, el de recompensa y el de donación no están regulados ni siquiera recogidos, solamente por el riesgo que tiene el de equity y el lending, el de capital social y el de préstamo. ¿Por qué? Sí, pero...
Sí, pero bueno, es por intentar acotar, porque al final lo que tú dices, al final todo es crowdfunding. Toda la venta, la empresa de ahí al lado se financia por las micropagos que hacen sus clientes. Pero bueno, crowdfunding es algo, estás al final financiando proyectos que todavía no existen, a lo mejor, esa preventa, o entrar en el capital social de empresas, que esto ya es algo que es como la bolsa, pero sin estar en la bolsa, ¿vale? Préstamos de particulares a empresas, y eso tiene mucho riesgo, y por eso se ha regulado, para intentar pues, acotar ese riesgo, sobre todo en España, porque vemos en el país de las preferentes y demás, que estos productos pues chirrían. Todo lo que se pase de un plazo fijo en España pues no produce mucha confianza, entonces se ha regulado para dar confianza. Las plataformas están súper contentas, por ejemplo, con que se haya regulado. Y de hecho, a nivel europeo, la regulación española está bastante bien. Es bastante competitiva. Se puede mejorar, pero está bastante bien. Y bueno, pues esto, los roles ciudadanos, esos son los 4 que os comentaba, los diferentes roles ciudadanos que tenemos dentro de los diferentes sistemas que existen. Y bueno, el impacto que tiene, ¿no? Pues estos surgen proyectos con impacto positivo. Dudo bastante que una generalidad, una pluralidad de personas, la sociedad financie pues una industria contaminante o una empresa que no respete los derechos. Se cambia un paradigma sobre el dinero. Ya no solamente buscamos la rentabilidad económica, que la buscamos y la seguiremos buscando, sino también pues, buscamos ese impacto positivo de los proyectos, la transparencia y el control. Yo doy el dinero a un banco y yo no sé qué hace el banco con ese dinero, pero yo en una plataforma de crowdfunding digo exactamente a dónde quiero que vaya el dinero. Quiero a esa empresa o a esa empresa, y yo decido, nadie más. Y bueno, pues simplemente nos da nuevas opciones a nosotros como particulares o incluso como empresas, nuevas opciones para saber qué hacer con nuestro dinero, ¿no? Intentar rentabilizarlo y aportar a la sociedad. Nuevamente, ejemplos, empresas españolas que están cada una en la bolsa social, hace equity crowdfunding, solamente admite proyectos que tienen impacto social. Berkami es el gran exponente español de crowdfunding de recompensas. Growly es una plataforma de crowdlending, de préstamo, que el 96% de sus usuarios son personas particulares que prestan dinero a empresas. Y Miguel Navarena, que es para donaciones para proyectos sociales. Y ya termino con ejemplos, que yo soy muy de ejemplos, de cosas que se han financiado con crowdfunding, ¿vale? Yo soy zurdo y vi esta campaña de Cuadernos para zurdos. Yo soy de los que me mancho cuando escribo y tal y cual, tengo que poner así. Y ellos crearon un cuaderno que estaban las rayas diseñadas para que, bueno, cuando yo escribiese, pues lo hiciese de manera más limpia y más fácil. Y bueno, pedían 2.500 euros y recaudaron 9.879, algunos de los cuales son míos, porque me pareció muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, validaron que había una demanda para este producto, crearon una comunidad de personas que, como yo, lo pongo en las presentaciones, en todas en las que voy, porque me pareció muy potente, y crearon una empresa. Entonces, no tuvieron que producir antes de diseñar los cuadernos, tardaron meses en llegarme. Entonces, vieron que funcionaba y por eso lo hicieron. Libros, ¿vale? Esto es libros.com, que es una plataforma editorial que combina el crowdfunding con la edición de libros. Lo que hacen es, en vez de decidir ellos qué escritores son potentes o no, se basan en las personas. Si prevenden los libros, son potentes, lo dice la gente, no lo digo yo. Eu estou escribindo un libro que foi con libros.com. Sí, ¿no? Fixe unha campaña de mecenazgo aí sobre as políticas culturales en Galicia. Precisamente por libros.com. Pues tú lo subes, lo pones en una campaña y lo que tienes que hacer es que la gente te lo compre, te lo precompre. Si te lo precompra, entonces ellos lo editan. Tens que chegar neste caso tens que chegar a un número determinado de mecenas. Poden ser 100, 150, e se chegas a ese número de mecenas, a persona que fai ese mecenas ten recompensas. A mínima o libro, e depois, canto máis diñeiro, a recompensa ten un libro e máis cousas. Sí, puede estar el libro firmado, puedes dedicatoria, tomarte un café con el escritor, depende de las recompensas, ¿vale? Lo que hace es pues, una forma diferente de vender, ¿vale? Ten un capítulo de adianto. Sí, estou rematando ahora o manuscrito original. O sea, a campaña crowdfunding rematou con éxito, fai un par de meses, ahora estou rematando o manuscrito, en 6 ou 8 meses saldrá. Sí. Pues, enhorabuena. Sí, sí. Cine. También, esta película, no sé por qué, no querían producirla a nadie, no querían las grandes productoras, no lo entiendo, nunca lo he entendido. ¿Y qué pasó? Pues que digo, vamos a hacerlo con crowdfunding. Y bueno, pues pedían 50.000 euros y llegaron pues a casi 56.000 euros, ¿vale? Y además, para proyectarse, tampoco conseguían que los cines la proyectasen y entonces se utilizó una Screenly, que es una plataforma de crowd ticketing, ¿vale? Es una persona pone una película
y si hay un 80% de personas que quieren comprar un ticket para ese pase en esa sala concreta, pues se hace, ¿vale? Entonces no es la sala de cine la que decide, sino las personas deciden que queremos ver esa película en esa sala, ¿no? Y así se pudo exponer en algunas salas de cine. Esto es también para músicos, ¿vale? Un crowdfunding para músicos, y simplemente lo he puesto para que veáis las cifras. Estos consiguieron 600.000 euros, ¿vale? de preventa del disco, y además no solamente la preventa, sino que coincide los 11.000 y pico de patrocinadores, se hace la división, son unos 50 y tantos euros, que coinciden con conciertos exclusivos para esas personas que quisieran patrocinar, que quisieran ser mecenas del disco, ¿no? Entonces, bueno, como veis, no solamente es comprar un disco, sino acercarse de otra manera a los artistas. Bueno, pues otra forma de vender la música, diferente. Y ya por último, no tiene que ver con la industria creativa, pero simplemente para que veáis la importancia, en la ciencia ha habido recortes estos años con la crisis en I+D+I, y bueno, se ha utilizado plataformas de crowdfunding especializadas en este nicho para financiar proyectos de investigación. Incluso ha llegado a la polémica que no se sabe si es una solución o es una vergüenza, ¿no? Que tengamos que utilizar, en vez de utilizar impuestos, que es otro crowdfunding también, ¿no? Plataformas de crowdfunding para financiar lo que igual se debería financiar desde lo público. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias y os agradezco muchísimo vuestra participación, de verdad. Hacía tiempo que no tenía tantas preguntas y no sabéis cómo me alegro. Bueno, enhorabuena porque de las jornadas es una de las más participativas. Ah. Y ha sido bueno. Bueno, te voy a hacer una última pregunta, que es, yo seguía mucho a Bauman y Bauman era muy crítico con el futuro de la humanidad, ¿no? Lo veía todo bastante pesimista y negro. Sin embargo, ¿qué opinión tienes tú al estar viendo todas estas iniciativas que hay que tratan de buscarse con la gente colaborando? ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Crees que esto va a salvar un poco a la humanidad? O sea, realmente se me ha notado en la cara, ¿no? Hombre, sería bonito que todo esto... Que la pregunta es muy buena, lo que pasa es que la respuesta es muy difícil. O sea, yo por Sería muy supuesto, bonito que esto yo tengo fuese fe. que Yo tengo realmente fe. existiese el empoderamiento de la gente y todos tuviésemos pues esos micronegocios, todo el mundo, y que fuese autosuficiente. No solamente por ser autosuficiente, porque aquí más que el tema del impacto económico, que lo hay, de hecho es una de las principales razones para entrar en el sector, es todo lo que comentaba, ¿no? Es el impacto que hay más allá del dinero, ¿vale? Es el impacto económico que produce el aprovechar los recursos infrautilizados y el impacto que produce el aprovechar los recursos infrautilizados, que también es una de las grandes claves y es la que se suele dejar, por las polémicas y demás, se suele dejar al lado. Y para mí eso es súper importante, porque estamos haciendo todo de manera completamente irracional y aquí estamos poniendo un poquito de racionalidad a la forma de consumir y de producir. Y me gusta porque está basado en las personas y la solución va a venir siempre de parte de las personas. O sea, pues muchas gracias, Paco Rodríguez. Muchas gracias a vosotros.